Encontré los papeles antes de que ella dijera una sola palabra, bien apilados sobre la mesa de la cocina, justo entre mi taza de café y el medio aguacate que sabía que odiaba. Ese era el estilo de Rebeca, precisión con un toque de agresión pasiva. Entró todavía secándose las manos con un paño de cocina, sin siquiera mirarme cuando lo soltó. Quiero el divorcio. No un tenemos que hablar. No un he sido infeliz. Solo eso. Como si cancelara una suscripción. Di un sorbo largo a mi taza. Miré los papeles como si fueran el crucigrama de la mañana y dije, sin parpadear, me parece bien, Rebeca. Sin sarcasmo. Con voz cálida, suave, como si estuviera aceptando una invitación a comer. Ni un pestañeo. Creo que ahí fue cuando empezó a ponerse nerviosa, aunque lo disimuló como una profesional. Alzó una ceja, probablemente esperando lo de siempre. Negación, regateo, tal vez un gran discurso sobre almas gemelas y terapia. En cambio, le tendí el bolígrafo. ¿Firmo todas las páginas o solo la última? Fue entonces cuando por fin me miró. Sus labios se entreabrieron apenas, confundida, desorientada, como si alguien hubiera pisado el freno en su fantasía. ¿Ni siquiera vas a preguntar por qué? Me recosté en la silla. No. La verdad es que ya lo sabía. No los detalles, todavía. Pero el ritmo estaba roto. Durante meses había sentido el zumbido de algo podrido bajo nuestras rutinas silenciosas. El perfume que no era suyo. El cargo en la tarjeta de crédito en un hotel que no coincidía con su itinerario. La colonia desconocida escondida en el fondo del cesto de la ropa sucia, detrás de sus mallas de yoga. Pequeñas cosas, fáciles de pasar por alto. Pero yo no paso por alto nada. Las colecciono. Así que no pregunté por qué. Firmé página tras página con la misma mano firme que usaba para cuadrar nuestro presupuesto. Cuando terminé, cerré la carpeta y se la empujé como si acabara de elegir del menú. Se quedó ahí un momento más, desarmada, y luego forzó un asentimiento. Bueno, pues vale. Se dio la vuelta y salió de la cocina como si hubiera ganado algo. No tenía idea de que acababa de entrar en una trampa que ella misma había construido. Y yo no iba a detenerla. Rebeca siempre necesitaba un público. No es amargura lo que hablo, es biología a estas alturas. Así que no me sorprendió cuando, exactamente 3 días después de que firmé los papeles de divorcio, organizó su pequeño brunch de pobrecita yo con su círculo íntimo. Amanda, la eterna divorciada aficionada al vino. Kelly, que no podía guardar un secreto, ni aunque lo tuviera tatuado en el interior de los párpados. Y Heather, su amiga más antigua, y posiblemente la única en la sala que todavía recordaba cómo era Rebeca antes del Botox y los vídeos filtrados de Instagram. Se reunieron en ese sitio ridículo del centro con la ensalada de remolacha a precio de oro y muebles falsamente rústicos. Lo supe porque Amanda publicó en sus historias la torre de mimosas como si fuera la escena de un crimen. Lo vi en silencio mientras doblaba mi ropa del gimnasio y la metía en bolsas, sonriendo ante la rapidez con que Rebeca había pasado de esposa a personaje de su propia historia. Se inclinó teatralmente, con unas gafas de sol enormes como armadura en la cara, y dijo con el temblor justo en la voz: ni siquiera intentó salvar nuestro matrimonio. 19 años y él solo sonrió. Firmó. Se marchó. Amanda se llevó la mano al pecho como si a alguien se le hubiera parado la mimosa. ¿En serio? ¿No dijo nada? Rebeca negó lentamente con la cabeza, explotando el momento. Ni una pregunta, ni siquiera un ¿por qué? Era como si fuera una extraña. Kelly, como era previsible, se puso en modo drama de sobremesa. Eso es de sociópata, Bex. Frío como el hielo. ¿Quién hace eso? Heather no dijo mucho. Solo removía la pajita en el hielo derretido de su vaso, entornando un poco más los ojos de lo habitual. Siempre sospeché que Heather tenía cerebro detrás de toda esa neutralidad tan cuidada. Y por la forma en que ladeó la cabeza mientras Rebeca hablaba, supe que notaba que algo olía a chamusquina bajo toda la actuación. Porque aquí está lo que Rebeca no esperaba.
La simpatía es una moneda, y acababa de intentar cobrarla demasiado pronto. El divorcio es sucio, ruidoso, doloroso. Pero cuando el hombre al que dejas no grita, no suplica, no se aferra, cuando simplemente desaparece como la niebla bajo el sol, la gente empieza a preguntarse. Surgen susurros. Tal vez no fue tan simple. Tal vez hay más. Mientras tanto, yo estaba en medio de mi propia retirada silenciosa, sin anuncios, sin salidas dramáticas, solo movimientos fríos y deliberados. No me llevé todo, solo lo que era mío. Cosas que compré, cosas que gané, cosas con significado. Dejé el falso espejo antiguo que ella decía que éramos nosotros. Dejé el libro que nunca leyó, la olla de lucrusit que nos regalaron en la boda y que usamos 2 veces. Pero me llevé la nota manuscrita que una vez dejó en mi maletín en nuestro 3er aniversario, antes de que sus ojos empezaran a buscarse en reflejos ajenos. No la guardé por sentimentalismo, sino porque tal vez me resultara útil más adelante. Rebeca veía cómo la casa se vaciaba cada día, como quien mira un reloj de arena que no sabía que se había girado. Cada vez que volvía de yoga o de sus cenas informales de networking, otro armario resonaba vacío. Y aún así, ni un mensaje, ni una confrontación, ni un hablemos. Creía que me derrumbaría sin su órbita. No se había dado cuenta de que ya me había liberado de su gravedad. Al final de la 2ª semana, me había ido. Sin discusiones, sin despedidas grandiosas, sin mensajes llorosos con música de piano triste de fondo. Solo ausencia, completa y quirúrgica. Cambié de número. Eliminé mis redes sociales. Redirigí mi correo a un apartado privado que ni siquiera llevaba mi nombre. Los suministros de la casa, su casa ahora, se transfirieron discretamente a su cuenta. Incluso mi Spotify dejó de sincronizarse con los altavoces de la cocina. Era como si me hubieran borrado, píxel a píxel, del cuadro digital de nuestro matrimonio. Y eso fue lo que de verdad le dolió. No el divorcio, ni siquiera el silencio. Fue la invisibilidad. Ella esperaba dolor, rabia, mensajes borrachos a las 2 de la mañana. Tal vez una llamada dramática a alguna de sus amigas pidiéndole hablar. Pero lo que obtuvo fue nada. Y ese tipo de silencio no es paz, es poder. Me mudé a un apartamento elegante al otro lado del lago. Bellevue, última planta, muebles mínimos, justo como me gusta. El tipo de lugar donde las puertas se cierran con un susurro satisfactorio, donde nadie sabe tu nombre y a nadie le importa. El conserje sabía bien que no debía dar el número de mi apartamento, sobre todo a mujeres frenéticas con mallas de Lululemon que decían, «Soy su esposa». Lo intentó. Oh, sé que lo intentó. Llamó a mi oficina, al parecer, solo para descubrir que ahora trabajaba completamente en remoto y que había aceptado un nuevo contrato de consultoría a través de otra empresa. Contactó a mis antiguos compañeros de gimnasio, pero la mayoría no eran amigos de verdad, solo levantadores y animadores que me conocían como Dan. Incluso llegó a escribirle a mi madre, lo que tuvo que ser su último recurso, porque Rebeca la detestaba. Mi madre le dijo, y cito, «Quizás si le hubieras querido tanto como a tu instructor de pilates, habría seguido en contacto». Eso tuvo que doler. En su mejor momento, Rebeca movía los círculos sociales como piezas de ajedrez. Siempre necesitaba controlar la narrativa. Y tenía una habilidad especial para torcer la percepción. Siempre la víctima, siempre la incomprendida. Pero es difícil dirigir una historia cuando el otro personaje simplemente se sale del guión. Empezó a escribirme mensajes. Rebeca. Hola, solo me preguntaba si quizá podríamos hablar. Siento que todo esto está pasando demasiado rápido. Nada. Rebeca. ¿Podemos al menos ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a decirle a la gente? Es confuso para los niños, para nuestros amigos. Tampoco contesté. No teníamos hijos. Supongo que pensó que usar la palabra me haría daño. Luego llegó el correo electrónico. Asunto. Cierre. No lo abrí. Solo lo archivé. Hay un poder especial en no reaccionar.
No es venganza, es disciplina. Podía imaginarla caminando por la casa, abriendo cajones, revisando el armario otra vez, preguntándose si había dejado algo. Una nota, un post-it, incluso un par de calcetines que pudiera arrojar al suelo con dramatismo. Pero no había nada, ni siquiera mi olor. Ahí fue cuando el silencio empezó a susurrarle, porque el silencio sabe retorcerse hasta convertirse en algo más ruidoso que los gritos. Empieza a hacerte cuestionar tu propia versión de los hechos. Empieza a comerse los bordes de tu memoria. Y exactamente ahí era donde yo quería tenerla. No enfadada, no destrozada, intranquila. Heather no lo sacó a colación enseguida. Esperó. Ese era su estilo, dejar que las cosas se cocinen a fuego lento. Pero al final, la curiosidad pudo más. O quizá solo quería ver a Rebecca retorcerse un poco. Fue durante un almuerzo perezoso de sábado, con Rebecca a medio camino de una ensalada César de kale y 2 copas de un chardonnay frío, cuando Heather, removiendo su pajita con calma, soltó. Creo que vi a Daniel la semana pasada. Rebecca se quedó helada, el tenedor detenido a mitad de camino. ¿Dónde? Heather se encogió de hombros, lenta, deliberadamente. En Canles. Rebecca soltó una risita incrédula. Por favor, Daniel odia esos sitios. Piensa que cualquier lugar con sumiller es una estafa. Cierto, dijo Heather, entornando los ojos. Eso pensé yo también. Pero era él. Camisa negra, reloj nuevo. Se le veía bien, de hecho. Mejor que nunca. Rebecca intentó reír, pero la risa se le atragantó. ¿Estaba solo? Heather dudó, y Rebecca lo sintió. Ese pequeño cambio en el aire, el instante justo antes de oír algo para lo que no estás preparada. No, dijo Heather, ahora en voz más suave. Estaba con alguien. Rebecca se recostó demasiado rápido en la silla, y su vino se derramó un poco. ¿Quién? No lo sé. Impresionante. De ese tipo de belleza callada y cara. Pelo largo y oscuro, vestido azul marino, pendientes de perla. Estaban en un reservado, tomando vino tinto. ¿Riendo? Repitió Rebecca, con la voz quebradiza. Heather asintió, y le tocó la muñeca cuando él se levantó, como si fuera lo más normal. Los labios de Rebecca se apretaron. Debes de haberte confundido. Daniel no es de ese tipo. No me confundí. Heather metió la mano en su bolso como si buscara chicle, pero sacó el móvil. Tras unos toques, giró la pantalla hacia Rebecca, con una voz que sonaba casi disculpándose, pero firme. No iba a enseñártelo, pero creo que deberías verlo. Rebecca miró la foto. No estaba preparada. No estaba posada. No era nítida. Pero allí estaba Daniel, de perfil, sonriendo de una forma que ella no le veía desde hacía años. Había algo en su postura también. Hombros relajados, barbilla ligeramente inclinada, como si realmente estuviera presente. Vivo. La mujer frente a él le tenía la mano en la muñeca, y hasta en la imagen granulada se podía ver que no intentaba impresionarle. Ya lo había conseguido. La expresión de Rebecca no cambió. Le devolvió el teléfono con la misma elegancia con la que fingía orgasmos, controlada, indiferente. Pero Heather no miraba su boca, sino sus ojos, y los ojos de Rebecca acababan de pestañear, un reflejo mínimo pero delator. Ni siquiera me ha dicho que está saliendo con alguien, murmuró Rebecca, removiendo su vino ya tibio. Estáis divorciados, dijo Heather con suavidad. No tiene por qué hacerlo. Rebecca no respondió. Solo miró más allá de Heather, por la ventana, a una pareja que paseaba a su Golden Retriever por la acera. Se veían tan insoportablemente en paz. Dentro de ella, algo empezó a resquebrajarse. No era dolor, ni tristeza. Era algo más agrio, más antiguo. Un sabor que se había negado durante años. Celos. Y lo odiaba. Porque Daniel nunca se suponía que sería él quien se fuera con elegancia. Él debía desvanecerse en un gris apagado, tal vez salir con alguien terriblemente promedio, engordar unos kilos y empezar a hablar de cerveza artesanal
y de arreglar el césped. Pero esto, ¿restaurantes de alto nivel? ¿Relojes caros? Mujeres elegantes que le tocaban la muñeca como si significara algo. Ese no era el guión que ella había escrito. Y, por primera vez, le golpeó la idea. Tal vez no conocía a Daniel en absoluto. O peor, tal vez nunca lo había hecho. Se dijo que solo era un desvío. Empezó de forma inocente. Rebeca salió antes de tiempo de su club de lectura, aburrida hasta la médula por otra discusión sobre trabajo emocional y redescubrir el propósito en la mediana edad. Se puso un podcast cualquiera y condujo. Sin destino, solo movimiento. Pero, de alguna forma, las ruedas sabían antes que su mente. 30 minutos después, giraba por una calle tranquila, arbolada, en Bellevue, reduciendo la velocidad frente a una torre de cristal y acero, elegante, con un letrero minimalista que susurraba riqueza. The Perch. Odiaba lo pretencioso que sonaba. Y aún más, odiaba que el aparcacoches ni siquiera mirara su Lexus cuando se detuvo al otro lado de la calle y apagó el motor. Durante un rato se quedó ahí, fingiendo mirar el teléfono, pero sus ojos volvían una y otra vez al 8º piso, donde unas luces doradas se filtraban entre cortinas azul marino, bañando de calidez los ventanales de suelo a techo. Entonces los vio. 2 siluetas. Una, inconfundiblemente Daniel. Hombros anchos, manos en los bolsillos, caminando despacio, como solía hacer cuando pensaba. La otra, probablemente la mujer de la foto. Pelo recogido en un moño elegante, copa de vino en una mano, postura impecable incluso en la penumbra. Rebeca se quedó congelada. La mujer se inclinó apenas hacia Daniel mientras él hablaba, echando la cabeza hacia atrás, en una risa que Rebeca no había escuchado en casa en más de una década. Ahí fue cuando le llegó la náusea, porque no era solo que él hubiera seguido adelante, era cómo lo había hecho. En esa habitación había gracia, intimidad, del tipo que no nace de aventuras fugaces ni venganzas pequeñas, del que echa raíces silenciosamente, como un árbol plantado antes de que te des cuenta de que había tierra. Rebeca se inclinó hacia adelante, respirando por la nariz, con la mano apretando el volante hasta blanquear los nudillos. ¿Quién demonios era ella? La copa de vino, el gesto, la manera de sostenerse. No era una asistente joven de oficina ni una instructora de yoga buscando un divorciado con un buen plan de jubilación. No, esa mujer tenía presencia. No necesitaba ocupar espacio, lo dominaba con solo estar. Rebeca ajustó el retrovisor y se vio a sí misma. Ojos cansados, maquillaje corrido, pintalabios desvanecido, raíces visibles bajo un recogido descuidado. Su blusa, antes impecable y entallada, ahora arrugada por la marca del cinturón de seguridad. Y lo entendió, como una broma lenta y cruel. Ya no parecía la mujer que Daniel elegiría. No ahora, no frente a ella. Se quedó allí casi 20 minutos, viendo las sombras moverse en esa luz cálida, viendo a Daniel rellenar copas, apartar una silla, reír otra vez. Y ni una sola vez miró hacia la ventana. No sabía que ella estaba allí. Pero lo peor es que no le importaba. Aguantó 3 días antes de ceder. 3 días durmiendo a medias con el teléfono en la mano, fingiendo que no le importaba, que no revisaba obsesivamente el LinkedIn de Daniel, ni buscaba fotos etiquetadas, ni investigaba planos de The Perch para adivinar qué apartamento daba al lago. 3 días intentando mantener su vida cuidadosamente montada. Pilates, rutinas de cuidado de la piel, almuerzos de networking, mientras el silencio se estiraba como una goma a punto de romperse. Hasta que hizo lo que juró que no haría. A las 23:42, con la bata atada demasiado fuerte y la copa de chardonnay sudando sobre la mesilla de mármol, abrió su viejo hilo de mensajes, aún anclado arriba, y escribió: «Daniel, ¿podemos hablar?». Se quedó mirando la pantalla, lo leyó 6 veces, borró el signo de interrogación, lo volvió a poner. El pulgar le temblaba cuando envió el mensaje.
El indicador de escritura no apareció hasta casi 5 minutos después, y estuvo a punto de convencerse de que él no contestaría. Pero llegó. Daniel. ¿Qué queda por discutir? Sin puntuación, sin calidez, solo una frialdad plana y seca. Rebeca miró la pantalla mientras el peso en su pecho se convertía en cemento. Lo leyó otra vez, esperando que cambiara, que se volviera más amable. Pero no lo hizo. Solo estaba ahí. ¿Qué queda por discutir? No era crueldad. Eso lo hacía peor. Era indiferencia. Ella estaba preparada para la ira, para una pulla sarcástica, incluso para un intento de culpa. Pero este desapego estéril, quirúrgico, era como intentar gritar en el vacío. Ni siquiera podía usarlo como arma. No había un hilo que tirar, ninguna emoción que explotar. Solo un muro. No respondió. No había nada que pudiera decir sin parecer patética. En lugar de eso, repasó su historial de mensajes. 19 años de vida compartida, reducidos a ese hilo digital vacío. Viajes planeados, listas de la compra, chistes, emojis, te quiero, a medianoche. Todo conduciendo a esa última línea. ¿Qué queda por discutir? Por primera vez, entendió que la conversación había terminado mucho antes del divorcio. Ella simplemente no lo había notado. Daniel había dejado de hablar hacía tiempo. Ella llenó el silencio con su propia voz, convencida de que era un diálogo. Puso el teléfono boca abajo, pero el resplandor seguía filtrándose a través de la tela de la almohada. Rebeca se quedó en la oscuridad, respiración corta, ojos abiertos. Afuera, al otro lado del lago, una ventana brillaba cálida contra el azul profundo. Pero ya no era suya. Llovía de esa forma en que Seattle parece querer avergonzarte. Silenciosa, constante, como si te susurrara todas tus peores decisiones. Rebeca se sentó en su coche, frente a The Perch, durante 11 minutos enteros, motor encendido, limpia parabrisas marcando un ritmo ansioso. No llevaba maquillaje, el pelo recogido en un moño flojo, sin armadura, sin guión, solo impulso y desesperación. Se dijo que no era nada grave, que solo quería hablar, aclarar las cosas, quizá salvar algo. Pero, al ponerse bajo el toldo, empapada y sin aliento, se dio cuenta de que no había pensado más allá del vestíbulo. El conserje apenas levantó la vista. Nombre. Rebecca Alden, dijo, casi desafiándole a reaccionar. Estoy aquí para ver a Daniel Alden. La pausa lo fue todo. Un silencio suave, educado, como si el aire se hubiese escapado de la habitación. Tecleó unas cuantas veces. El señor Alden no ha notificado visitas esta noche. Soy su esposa. Entonces el hombre la miró. Su rostro era indescifrable, pero Rebeca captó un destello, no de juicio, sino ese leve reconocimiento que aparece cuando alguien sabe que está viendo a una persona que ya ha perdido. Voy a avisarle. Siguió una pausa larga, del tipo que te eriza la piel. Rebeca imaginó a Daniel, de pie en su salón minimalista, quizá descalzo, quizá con una copa de algo caro, viendo su nombre parpadear en la pantalla. Lo imaginó exhalando despacio, sopesando algo invisible en su mano. Dice que puede subir. Ascensor 3, planta ático. El corazón le golpeó en el pecho. El trayecto pareció más largo de lo que era. El ascensor, silencioso, solo dejaba oír la lluvia resbalando por los muros de cristal. Bellevue brillaba debajo de ella, y en el reflejo se vio, empapada, con los ojos abiertos de par en par, la piel pálida. Por un segundo, ni siquiera se reconoció. Salió a un pasillo que parecía más una galería de arte que un edificio residencial. Madera cálida, luces suaves, un silencio tan denso que amortiguaba los pensamientos. La puerta de Daniel estaba ya entreabierta. Empujó. El olor la golpeó primero. No era su colonia, ni su aftershave. Algo más rico. Ámbar, sándalo, un leve rastro de vino. Sonaba música baja, Chet Baker, perezoso y perfecto. Y ahí estaba él, de espaldas, junto a la cocina abierta,
sirviendo una copa de vino tinto. No parecía sorprendido. No se acercó. Solo la miró de reojo y dijo: «Estás mojada». Entró sin saber si era bienvenida. «Está lloviendo». Daniel le tendió una toalla, no caliente, no fría, solo seca. Ese gesto sencillo la destrozó más que cualquier grito. Miró alrededor. El lugar era hermoso, sobrio, intencional. Cada objeto tenía su sitio. Nada sobraba, nada fuera de lugar, incluyéndola a ella. Iba a decir algo, pero su voz se apagó cuando vio, reflejada en la puerta acristalada del balcón, la silueta de una mujer sentada en el sofá, justo fuera de su campo de visión. Una pierna cruzada elegantemente sobre la otra, un libro en la mano. Rebeca se quedó helada. Daniel se dio cuenta. Estábamos a punto de cenar. No lo dijo con crueldad ni como provocación, solo con honestidad. Rebeca se sintió de repente diminuta, empapada, muy consciente de cada decisión que había tomado en el último año. Apretó la toalla como si fuera un chaleco salvavidas. Daniel volvió a su vino, y por un segundo, ella vio algo aterrador en su rostro. Paz. Él había seguido adelante de verdad, y ella acababa de entrar en una vida en la que ya no existía un hueco con su forma. Dio 2 pasos inseguros hacia el salón, sin saber si seguir la tensión o huir. Sus tacones resonaron suavemente en el suelo pulido, y cada clic sonó como un error. La penumbra era cálida, pensada. Luces ámbar, sombras suaves, jazz flotando en el aire. Entonces la vio. La mujer estaba sentada en el borde de un sofá gris pizarra, piernas cruzadas como una bailarina en descanso, vestido fluido, impecable pese a estar sentada. Sostenía una copa de cristal con vino tinto en una mano. La otra descansaba suavemente contra la sien, mientras miraba a Rebeca con una curiosidad educada y distante. Había algo familiar en ella, pómulos que desafiaban el paso del tiempo, esa seguridad tranquila que el dinero no compra y que el yoga no fabrica. El estómago de Rebeca se revolvió, pero su mente no lograba situarla. Un recuerdo lejano parpadeó, fuera de su alcance. Daniel se colocó entre ellas con calma quirúrgica. Sirvió otra copa con la misma paciencia con la que antes arreglaba bisagras. Firme, preciso, sin inmutarse. Se la ofreció a la mujer, no a Rebeca. Luego, mirándola a ella, dijo: «Lo siento, ya empezamos». No sonó hostil, no sonó burlón, solo firme, final, como si interrumpiera una reunión, como si se hubiera colado en la cena de otra persona por error. Rebeca abrió la boca, incapaz de articular una frase, aún intentando descifrar ese rostro, aún luchando con esa sensación de «la conozco», mientras todo lo demás en su interior gritaba «sal de aquí». Daniel se sentó junto a la mujer con naturalidad. No le pasó el brazo por encima. No hacía falta. La intimidad estaba en el espacio entre ellos, medida, silenciosa, ensayada. No era nuevo, no era un capricho, era real. Rebeca sintió su ropa mojada pegada al cuerpo como un disfraz, el pelo encrespándose en los bordes, el rímel corrido bajo los ojos. Parecía el pasado, un fantasma que no sabía que ya estaba muerto. «No pierdes el tiempo», dijo, buscando cualquier cosa, incluso el sarcasmo. «Tú sí», respondió él, bebiendo un sorbo. La mujer arqueó una ceja, divertida, no cruel, solo interesada, como si asistiera a una obra con un giro inesperado. La garganta de Rebeca ardió. «Pensé que quizá podríamos hablar», murmuró, consciente de lo pequeña que sonaba su voz. Daniel dejó la copa. «Pensé que lo hicimos, el día que me diste los papeles». La humillación le subió por el cuello, quemándole detrás de las orejas. No había gritos, no había reproches, solo esa serenidad insoportable. Él no la estaba castigando, ya la había descartado. La mujer elegante los miró a ambos, y luego se inclinó ligeramente hacia Daniel. «¿Quieres que os deje un momento a solas?». Fue entonces cuando Rebeca lo captó. Esa voz. Algo encajó. La universidad.
una fiesta en la residencia, una carrera compartida, una traición estúpida y mezquina que Rebeca había dado por zanjada, una chica a la que llamó olvidable a sus espaldas cuando se acercó demasiado a uno de sus antiguos ligues. ¿Cómo se llamaba? ¿Margo? ¿Morgan? No, Mónica. Y de pronto recordó exactamente quién era esa mujer. Pero Daniel no dijo nada, y ese silencio le dijo todo. Su pasado había regresado, y ella ya no era la protagonista. Rebeca se quedó allí como un jarrón que nadie sabe dónde poner. Demasiado valioso para tirarlo, demasiado incómodo para exhibirlo. Su voz salió más débil de lo que esperaba, teñida de una incredulidad que ni siquiera había procesado hasta ese momento. ¿Ya has pasado página? La pregunta sonó casi infantil, como pillar a alguien abriendo regalos antes de Navidad. Daniel no suspiró, no bufó, solo inclinó la cabeza, cejas relajadas, como si estuviera valorando el clima. Tú decidiste rápido, dijo, girando el vino en su copa. Respeté tu elección. No había filo en su voz, y eso lo hacía insoportable. No intentaba herirla, no intentaba nada. Las palabras simplemente eran, como datos en un libro de texto. Mónica, porque sí, ahora estaba segura, miró a Daniel con una confusión suave, y luego volvió la vista a Rebeca con la curiosidad cortés de quien se da cuenta de que ha entrado en una subtrama. Perdona, dijo, con voz suave y ojos genuinamente intrigados. ¿Quién es? Rebeca parpadeó. Abrió la boca, pero no salió sonido. El nombre se le quedó atrapado en la lengua, como polvo en seda vieja. Daniel no se apresuró a responder. Tomó otro sorbo de vino, se recostó ligeramente y, sin mirarla, dijo: «Esta es Rebeca, mi exmujer». Las cejas de Mónica se alzaron apenas, no en shock, no con juicio, solo con sorpresa, como si le hubieran dicho que alguien ya no estaba en la lista de invitados, pero no esperaba encontrársela en la puerta. «Ah», dijo suavemente, «no lo sabía». Rebeca sintió el golpe, pero no por lo que dijo Mónica, sino por cómo lo dijo, con gracia, con un desapego sincero, como si su presencia allí fuera solo una complicación imprevista en una velada tranquila. La habitación la engulló. Había llegado cargada de ansiedad y preguntas sin resolver, esperando... ¿qué? ¿Que él peleara? ¿Que llorara? ¿Que la apartara y dijera que todo era un error? ¿Que confesara que aún pensaba en ella cuando no podía dormir? Pero ahora dormía, comía, reía, existía, sin ella. Y lo peor, delante de alguien que la había reemplazado tan fácilmente que hacía que el matrimonio pareciera imaginario. Su voz volvió en un susurro. Ni siquiera sabe quién soy. Daniel por fin volvió a mirarla, con una expresión indescifrable. No es culpa suya. Y ahí estaba. No era ira, no era crueldad, solo verdad. Rebeca se irguió lentamente, aún con la toalla en la mano como si fuera la prueba de que alguna vez había pertenecido allí. Pero no. Ya era una nota a pie de página, un giro argumental resuelto hace tiempo. Lo único que pudo hacer fue ver cómo Daniel volvía a Mónica, reanudando su conversación como si ella nunca hubiera cruzado esa puerta. Había venido con la esperanza de agitar algo, pena, culpa, deseo. Pero solo confirmó lo peor. Ya no importaba. Se quedó inmóvil en el umbral, empapada, pequeña, deshilachándose hilo a hilo, en un espacio que ya no tenía sitio para su sombra. Mónica volvió a su libro, Daniel a su vino, y el silencio entre ellos, vivido, cotidiano, hizo que Rebeca sintiera que estaba presenciando una vida de la que había sido borrada hacía mucho. Su voz se quebró antes de que siquiera se diera cuenta de que hablaba. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? La garganta se le cerró. La pregunta salió demasiado baja, casi infantil. No era un arma, no era una prueba, solo incertidumbre desnuda, como si preguntarlo pudiera rebobinar el tiempo o coser algo que hacía mucho se había roto. Daniel no respondió enseguida, solo la miró, no con crueldad,
no con rencor, con recuerdo. Y eso era peor. Dejó la copa con el cuidado que se da a las cosas que alguna vez fueron valiosas. Luego se enderezó, apoyó una mano en la rodilla y dijo, con voz baja y deliberada: «Sí, mucho, cada día, incluso cuando fue difícil, incluso cuando me sentí pequeño en las habitaciones que tú querías dejar atrás». Rebeca parpadeó rápido, sintiendo un escozor en los ojos. Daniel continuó, más suave: «Hasta que dejaste de querernos. Esa palabra. Quernos. No a mí, no a ti y a mí. A nosotros. Como si el matrimonio hubiera sido un tercer ser vivo en la habitación. Algo que necesitaba alimento, escucha, cuidado. Y ella lo había dejado marchitar, viendo cómo se encogía entre ambos, como una planta moribunda, a la que culpaba a él por no regar. Rebeca abrió la boca, pero no salieron disculpas, ni argumentos, ni defensas. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba ocupada? ¿Que no se dio cuenta de que lo hacía sentir una carga cada vez que le decía «supéralo» cuando él intentaba acercarse? No había guión para esto, solo el dolor sordo de una puerta cerrada tanto tiempo que no se dio cuenta de que estaba con llave. Daniel se levantó, no para acompañarla a la salida, solo para estirarse, o tal vez para darle la señal tácita de que la conversación había terminado. No parecía enfadado, parecía resuelto. Mónica no volvió a girar la cabeza. Seguía leyendo. La lámpara a su lado bañaba de luz dorada la página y el hombro de Daniel, como si el universo estuviera iluminando la parte de la historia que importaba ahora. Rebeca se giró, despacio, aún aferrando la toalla como si fuera una disculpa olvidada, y caminó hacia la puerta. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Las palabras de Daniel quedaban detrás, no como rencor ni como acusación, sino como un veredicto, sin apelación. El pasillo estaba más frío de lo que recordaba. O quizá era ella. Salió sin mirar atrás, los pies entumecidos dentro de unos tacones bajos que ya lamentaba haber elegido. Sus dedos se quedaron un segundo, solo un segundo, en el borde de la puerta, como esperando que la madera se ablandara, que el momento se estirara y la dejara volver a entrar. No lo hizo. La puerta se cerró con el clic más suave que había escuchado en su vida, sin portazo, sin golpe, solo final. No hubo pasos siguiéndola, ninguna voz diciendo su nombre, ninguna confesión de última hora por la que correr. Solo el zumbido del ascensor y el sonido apagado de una trompeta de jazz disolviéndose en las paredes. Pulsó el botón, el corazón latiendo de esa forma irregular y enferma que ocurre cuando el cuerpo aún no alcanza lo que la mente ya sabe. Se acabó. No lloró, no porque no quisiera, sino porque ya no quedaba espacio para hacerlo. El dolor se había secado en algo más callado. Vergüenza, quizá, o arrepentimiento, o solo el eco de elecciones que tomó creyendo que siempre tendría tiempo para arreglarlas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, giró ligeramente la cabeza, por reflejo, no por esperanza. Nada. Daniel no se había movido. ¿Y por qué lo haría? Él ya se había marchado mucho antes de que ella apareciera esa noche. Solo que lo hizo en silencio, con elegancia, sin los fuegos artificiales que ella solía usar como armas, sin gritos, sin drama, solo distancia lenta y deliberada, como ver cómo la niebla se levanta de un lago que no sabías que se había quedado quieto. El descenso fue interminable. En las paredes espejadas vio su reflejo, el pelo empapado, el rímel corrido, el rostro tenso con un cansancio que ninguna rutina de cuidado de la piel podría cubrir. No parecía la mujer que, hacía 5 semanas, le entregó los papeles del divorcio con una sonrisa satisfecha y un monólogo ensayado sobre necesitar espacio. Ahora parecía alguien que por fin entendía lo que espacio significaba de verdad. Abajo, el vestíbulo estaba vacío. El conserje levantó la vista pero no dijo nada. Solo asintió con respeto, como quien cierra un expediente en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Rebeca salió sin molestarse en abrir el paraguas.
En el 8º piso, Daniel se servía otra copa de vino, se sentaba junto a Mónica y exhalaba. No con triunfo, no con dramatismo, solo completamente. No revisó el teléfono, no la siguió con la mirada a través del cristal. Simplemente retomó la conversación donde la había dejado, como si nada ni nadie hubiera interrumpido. La casa se sentía más ruidosa ahora, no por el sonido, sino por la ausencia. El eco de los pasos firmes de Daniel ya no recorriendo el pasillo. El silencio donde antes se colaba su tos desde otra habitación cuando leía de noche. El vacío a su lado en la cama ya no era una metáfora. Tenía peso, tenía forma. Una grieta que tiraba de su espalda cuando se tumbaba mirando al techo, como esperando que le diera una respuesta. Rebeca deslizaba el dedo en el móvil sin pensar. La luz azul le pintaba la cara con un tono cansado y fantasmal, mientras sus pulgares pasaban por publicaciones que apenas registraba. Influencers, anuncios, conocidos con tartas de cumpleaños y cachorros. Su mano se movía por inercia. Su mente estaba en otra parte, atascada, rebobinando, perseguida por frases que no podía desoír. Tú decidiste rápido. Respeté tu elección. No sabía qué estaba buscando hasta que lo encontró. Estaba escondido entre una foto de playa y un plato de sushi mal iluminado, publicado por alguien con quien no hablaba desde hacía años. Mónica. La Mónica. Su perfil era pulcro, cuidado, elegante. Una mujer que nunca necesitó hacer ruido para llamar la atención. Y ahí estaba. La foto. Una toma suave, en hora dorada. Daniel y Mónica sentados en una mesa al aire libre, con copas de vino en la mano, sonriendo, no posando, no fingiendo. La clase de sonrisa que no se planifica, la que nace de la paz real. La mano de Daniel descansaba sobre la de ella. Sus uñas eran del mismo rosa suave que en el apartamento. A Rebeca se le cortó la respiración, porque ahora, lo recordaba todo. Mónica Prescott, 3er año. Grupo de estudio en el seminario de ética del profesor Halpern. Mónica había sido brillante, cálida, generosa, y Rebeca, embriagada por la sensación de ser siempre el centro de atención, la había desmontado con facilidad. Sembró un par de mentiras. Coqueteó con el chico con el que Mónica tenía una oportunidad real. Semanas después, Mónica cambió de carrera. Se mudó de residencia. Desapareció. Rebeca no había pensado en ella desde entonces. Hasta ahora. Hasta que Mónica reapareció en la vida de Daniel como un ajuste de cuentas silencioso. Rebeca pulsó la foto. El pie de foto era sencillo, apenas un susurro. A veces, la felicidad empieza exactamente donde termina la desesperación. Sin etiquetas, sin hashtags, sin emojis de corazones, solo verdad. Rebeca miró la pantalla hasta que los ojos le ardieron. Luego la dejó boca abajo en la mesilla. No lloró, no porque no estuviera rota, sino porque incluso su dolor parecía llegar demasiado tarde. El duelo pertenece a lo que podría volver. Esto, lo que sentía ahora, era algo más frío. Final. La casa crujía a su alrededor como si lo recordara. Cada habitación, cada pared, aún llevaba huellas del hombre que había confundido con algo permanente. Y ahora, él era el futuro de otra persona, de alguien que recordaba, de alguien que perdonaba, de alguien que lo había querido de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Rebeca se recostó en la cama, de pronto consciente de lo pequeña que se sentía en ella. No físicamente, existencialmente, como si el mundo hubiera seguido sin ella, y lo único que quedara fuera el hueco que dejó al elegir el momento equivocado para dejar de querer. La lluvia susurraba fuera, el teléfono permanecía oscuro, y por primera vez, desde que todo comenzó, entendió lo que había perdido. No solo a Daniel, sino a la versión de sí misma que quizá habría merecido tenerlo.